Hola Fede, ¿cómo estás? Mi querida Carol, ¿cómo te va? Súper, ¿me escuchas bien, cierto? Sí, no sé qué pasa con mi Instagram. Está Es muy actualizado, no tengo ni sencillo, idea qué está pasando. solo quiere que los hagas desde tu canal. Sí, muy seguramente, bro. ¿Cómo Bueno, estás? súper bien. Como decía en el anterior video, me honra tenerte en mi comunidad. Es todo un placer. Igualmente, para mí es un placer tener una niña como tú, como amiga, como seguidora, como persona con la que uno comparte conocimientos y experiencias. El honor es mío. Muchísimas gracias, Fede. Bueno, quisiera retomar con la frase que dije al principio del live anterior y es, si te sentaras con los mayores exitosos uno a uno, te darías cuenta que una de sus cosas en común es su mentalidad. Precisamente ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, basado en el libro Máximo Desempeño, que por aquí lo tengo. Máximo Desempeño por Paulo Jacose es un libro que súper recomiendo siempre, que habla precisamente de la mentalidad de óptimo desempeño. Como decía anteriormente, elegí a Federico porque se ha leído un montón de libros, yo lo admiro muchísimo, la verdad, eres muy disciplinado a la hora de leer libros, me encanta esa disciplina que tienes, esos valores, esos principios y sobre todo la sabiduría que tienes, que también la admiro muchísimo. Eres una persona que, como te digo, admiro y me honra tenerte aquí, como decía anteriormente. Muchísimas gracias, mi querida Carol. Bueno, quería iniciar con un concepto. En días anteriores hablé sobre una escalera, por decirlo así, de que tus pensamientos atraen tus resultados. Lo explicaba como que tus pensamientos, iniciamos con el pensamiento, tus pensamientos crean tus emociones, o sea, lo que sientes. Tus emociones crean tus actitudes. Basada en esas emociones, lo que creamos son actitudes, cómo actuamos frente a algunas situaciones, dependiendo de nuestra precisamente emoción. Nuestras actitudes crean nuestras acciones. Depende de cómo miremos ese momento que vivimos, tomaremos acciones, depende de nuestras creencias, claro está, porque precisamente se me olvidó decir que eres autor del libro Temperamental, el cual trata sobre creencias, si no estoy mal, tú me corregirás. Y es un tema muy profundo que me gusta también muchísimo y es que nosotros actuamos a base de nuestras creencias. Por eso si no las conocemos, si no conocemos nuestros pensamientos, será muy difícil cambiar nuestros resultados. Siguiendo en la escalera, nuestras acciones crean nuestros hábitos. Nuestros hábitos son esas acciones que todos los días hacemos, todos los días, en automático. No tenemos que pensar para hacerlas, por ejemplo, bañarnos, hacer muchas cosas que son hábitos en nosotros. Por ejemplo, en el caso de Federico, leer. El leer es un hábito en él, ya él lo disfruta, ni siquiera piensa para hacerlo. Es mucho, en mi caso, pues aprender todos los días. Esos son hábitos que vamos creando a base de consistencia. La consistencia, literalmente, me da mucha risa esta definición, es la cualidad de la materia de hacerse fuerte y no destruirse fácilmente. Y en ocasiones como que nos complicamos, pero ¿qué es consistencia? No entiendo bien ese concepto. Básicamente es coger una acción y hacerla tan repetitiva que ya no la puedes deshacer fácilmente. Después de los hábitos, pues los hábitos crean nuestros resultados. Basado en esas acciones y en esos hábitos se desatarán nuestros resultados, porque como hacemos todo el tiempo eso, pues serán nuestros resultados. Y también te quería leer de este libro maravilloso una parte que dice, verías que el hilo conductor que los une es un sistema de pensamientos muy eficiente, que le da sentido a su vida interior y los motiva a organizar su mundo exterior para lograr resultados sobresalientes de manera consistente. Esta frase me encanta, la voy a volver a repetir. Para lograr resultados sobresalientes de manera consistente. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones, como decía mi madre en estos días, estamos buscando resultados ligeros, rápidos. O sea, nosotros por instinto evitamos el placer, evitamos el dolor y queremos aumentar el placer. Entonces siempre queremos como el placer instantáneo, ya, quiero hacer esto, por ejemplo, comer algo que me parece súper rico para tener el placer ya. Pero no estamos pensando en nuestro cuerpo, no estamos pensando qué efectos tiene esa comida que estamos consumiendo en nuestro cuerpo. Entonces, como decía aquí, resultados consistentes, o sea, no resultados ligeritos, sino resultados a largo plazo. Entonces, quería decirte, Fe, ¿qué opinas de esta parte del libro que en especial a mí me encanta? Pues mira, como tú le dijiste hace un momento, la repetición es la creación de un hábito. Si tú no tienes la firme convicción de crear hábitos en tu vida para cambiar
tu forma de hacer las cosas, pues no se van a lograr resultados, no se va a lograr llegar a los objetivos o a las metas que nos trazamos. Entonces, si tú eres consistente, si tú eres repetitivo, si tú eres constante, no vas a llegar mañana, ni vas a llegar pasado mañana, pero eso depende, además de la constancia, el impulso o el empoderamiento que tú tengas para lograr esas cosas. Porque hay personas, conozco personas, yo fui de esas personas que me decían hay que hacer esto para lograr cosas y yo me sentaba y lo hacía tácitamente, pero como no estaba enfocado en lograr eso que me estaban diciendo, pues yo decía, no, esto no funciona. Entonces uno tiene que estar consciente y enfocado en lo que quiere lograr. Eso es la consistencia para mí, la repetición y el enfoque en lograr lo que se quiere percibir, lo que se quiere alcanzar. Precisamente, Fede, eso que comentas también lo dice aquí, organiza su mundo interior y eso los motiva a organizar su mundo exterior. Lo que decías como de la emoción que uno le pone a eso. Por ejemplo, hay un método, afirmaciones, que me encanta, que es como visualizar eso que quieres, pero si tú no le pones la emoción, que es una de las bases, porque tus pensamientos crean tus emociones, o sea, es como en el segundo escalón más importante, si tú no le pones emoción a esa formación, por ejemplo, pues no se va a cumplir. Porque la idea es sentir eso que tú quieres lograr, cómo se sentiría si tú lo estuvieras ya logrando. Lo que decías también de la consistencia, exacto, es repetir una acción hasta que se vuelva parte de ti, básicamente. Otro tema que también quería tratar, que tratan en ese libro, es la energía versus el tiempo. No sé si en esos días viste un video mío, subí sobre que Sadhguru dice, en la vida tenemos dos elementos, la energía y el tiempo. El tiempo pasa sin que nos demos cuenta. Bueno, en ocasiones a mí me pasa muy seguido. O sea, el tiempo pasa si tú eres feliz o no, si tú haces lo que deberías hacer o no, si tú duermes o no. O sea, el tiempo pasa. Eso no lo podemos controlar, básicamente. Pero la energía que le pones a cada acción es lo que te hará, como por decirlo así, cambiar transformar lo que haces con ese tiempo. Lo que nos invita este libro es a que para tener una mentalidad de óptimo desempeño, pues primero debemos cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestros resultados, que fue lo de la escalera que acabo de comentar. Y lo segundo es enfocar nuestra energía, pero ver en qué la enfocamos, porque en ocasiones la desperdiciamos, por decirlo así. La mal enfocamos, le damos un foco como contrario. Entonces lo que nos dice es, precisamente nos dice, mira en qué lugar y momento das tu energía. Tienes que estar muy pendiente. Por ejemplo, en mi caso, pues la mayoría de mi energía se va en estudiar o hacer actividades que me gustan. Y así todo el tiempo, estar revisando, ¿será que esto sí aporta a mi crecimiento? Una pregunta que recomiendan unos mentores es, ¿será que este sí es el uso correcto de mi tiempo? ¿Será que esto sí me va a llevar a resultados consistentes, como decíamos anteriormente? Y no solo es por evitar el dolor o aumentar el placer. Entonces es esta evaluación que nos debemos hacer sobre la energía y el tiempo. No sé qué tengas para opinar sobre este tema que también me gusta muchísimo. Mira, concentrar la energía en algo te convierte a ti en un especialista siempre y cuando haya la repetición de la que venimos hablando. Yo, por ejemplo, yo tengo una rutina por las mañanas de 3 horas y media, 4 horas para mi crecimiento y desarrollo personal. Que son levantarme, bueno, antes lo hacía a las 5 de la mañana, ahora lo estoy haciendo a las 6 porque me estoy acostando tarde. Hacer una imprimación, una meditación, ejercicio y lectura. Luego de hacer eso aplico la fórmula 90-90-1 que es de Robin Sharma, que es de las 5 de la mañana, que esa me ha traído resultados impresionantes, que significa que durante los próximos 90 días, los primeros 90 minutos, vas a realizar una sola actividad. Entonces ahí estás enfocando toda tu energía en un solo objetivo. Pero la idea de enfocar esa energía es concentrarte en lo que estás haciendo siempre y cuando esté relacionado con lo que tú acabas de decir, tu propósito de vida, con lo que tú quieres lograr. Porque si tú te enfocas en algo que no es de tu agrado, que no te gusta hacer, pero te toca por compromiso, pues muy seguramente no vas a lograr los objetivos que te estás planteando.
Para eso está, por eso se le llama eso, pasión, amor para lograr lo que uno quiere. Entonces, repetición, enfoque, eso crea un hábito y te convierte en un especialista de lo que tú estás haciendo. Cuando tú te enfocas en una sola cosa, todo el tiempo en lo repetitivo, ya con el tiempo, ya prácticamente que puedes hacer eso automáticamente sin equivocarte. Y como lo haces porque te gusta, pues te rinde mucho más el tiempo y te vas volviendo más experto en ese tema. Súper, Fede. Sí, respecto a lo que dices, 90-90-10 creo que es Uno, un 1, perdón, porque haces una actividad, se llama acordar. Ese es un tema súper interesante también de la ley del enfoque, en lo que te enfocas te expandes, una frase muy común. Y lo que hablábamos de la consistencia también es muy importante lo que decías, enfocarnos en algo que nos gusta, porque como dice, creo que es Lain García Calvo, si no estoy mal, que si tú tienes que elegir bien esa acción, porque si la haces consistente, pues después va a ser muy difícil destruirla, por decirlo así, donde enfocas tu energía precisamente. Entonces yo diría como que primero, pues elige tu pasión. Luego, mira que sí de verdad sea. Luego, enfoca tu energía en eso, porque la vas a hacer consistente. Yo digo que, pues, la energía es la consistencia, porque si le metes energía a eso, pues, se está siendo consistente con eso, diría yo. Y otro tema que quería tratar relacionado con este es, como decíamos antes, trabajar de adentro hacia afuera. En ocasiones creemos que tenemos que trabajar en lo exterior, técnica, 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 y no, es como volver adentro, hacerlo desde adentro y hacia afuera también. Este es un tema larguísimo también que podríamos tratarlo en otro live, pero es un tema muy interesante que nos invita en este libro y es cambiar nuestros pensamientos, que básicamente eso es de lo que se trata en vivo, para cambiar nuestro mundo exterior. Otro tema también que comentaste anteriormente fue el Club de las 5 de la mañana, que es otro libro. Ese libro yo leí varias técnicas de concentración, las cuales creo aplicas el 90-91. Otra técnica que me gusta mucho es 60, bueno, se trata sobre que te enfocas en una tarea completamente y luego sales a otra. Respecto a esto, había un tema que se llama el flow. No sé si lo conoces. El flow es un estado donde tú te concentras tanto, tanto, tanto que se te olvida un mundo exterior prácticamente. Es un concepto también impresionante y fíjate que en ocasiones decimos, es que nosotros solo usamos el 1% del cerebro y a veces dicen, es que Albert Einstein usaba el 10% del cerebro, por eso era tan inteligente. Y fíjate que para entrar en flow tenemos que antes apagar partes del cerebro, porque nuestro corte siempre está ahí activo, ¿no? Pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué tengo que hacer? Y fíjate que no, es al contrario, es apagarlo y entrar en flow. Esta es una técnica que me interesa muchísimo. No la he investigado mucho, pero es súper interesante. Y también dicen que cuando uno se enfoca en lo que, por decirlo así, somos trabajadores de la luz, se estira el tiempo. Eso lo dice Lida Arias. Entonces, como que lo que hacíamos en un año, lo hacemos en un mes. Lo que hacíamos en 3 meses, lo hacemos en una semana. Entonces, fíjate que estos dos estados son súper interesantes y se van a basados en la ley del enfoque que comentábamos anteriormente. Que cuando tú te enfocas en algo, no sé si alguna vez ha pasado que se te olvida el tiempo y pasa súper rápido. Lo que pasa en el flow es lo contrario. Tú te enfocas aún más, que el tiempo se te hace lento. Como que todo se vuelve lento. Pero para esto lo que te decía, que bajar partes del cerebro. Súper interesante este tema. sí, ese tema se escucha. Yo en alguna ocasión lo leí, pero no lo seguí investigando, pero sí lo que tú dices suena muy chévere para aplicarlo, aprenderlo y aplicarlo. Hay un tema que tú hablas del interior al exterior, y es que resulta que nosotros como tal somos un espejo. Lo que está dentro de nosotros, el espejo es esta fachada. Lo que está dentro de nosotros es lo que se refleja físicamente. Pero eso hay una frase que dice, lo que tú sueñas o piensas acá, lo puedes tener acá. Resulta que los objetivos alcanzados que tenemos son producto de lo que pensamos y jamás somos conscientes de eso. Es más, nunca somos conscientes de que lo que nosotros pensamos en realidad no son nuestros pensamientos, sino son pensamientos de generaciones atrás, incluyendo nuestros padres,
nuestros amigos, los padres de nuestros amigos, en el momento en que tú ya eres consciente, tu mentalidad empieza a cambiar. Ya empiezas a cuestionarte, yo por qué estoy pensando eso y no estoy pensando de esa otra manera. Entonces, eso es lo que se habla del interior-exterior. Si tú cambias tus pensamientos, cambian tus resultados, cambian tus representaciones físicas. Eso es lo que yo entiendo de interior-exterior, de lo que he aprendido en estos 2 años de lectura, que a mí me tocó un proceso de transformación fuerte. Eso es lo que admiro de ti. Todo ese tiempo leyendo es muy consistente. Lo que decías del interior y del exterior, hablabas del reflejo, es algo totalmente cierto. Inclusive, dicen que lo que tocamos, o sea, lo que tocamos, los átomos que tocamos, no son en realidad materia en sí, es como, por decirlo así, energía. Básicamente es energía. Bueno, por aquí Gaby nos está saludando. Hola, mi Gaby, ¿cómo estás? Bueno, te quería decir algo sobre eso. No es energía en realidad, es como una ilusión óptica, por decirlo así, y cuando cambiamos nuestros pensamientos, precisamente cambiamos lo que sentimos, porque si lo hacemos al revés, si queremos cambiar lo que sentimos y luego sin nuestros pensamientos, pues va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Ese tema que tú tratas sobre interior-exterior, sí, yo también lo entiendo así. Del espejo también, en estos días Vivi Martínez, que es otra persona que admiro muchísimo, hablaba sobre que lo que tú eres se refleja en uno. Esa es otra ley del espejo. Hay muchísimas leyes del espejo, pero respecto a lo del interior al exterior, lo que somos es lo que atraemos. En esos días también hablaba sobre la ley del imán. La ley del imán es que hay una fuerza que no vemos, pero existe, que atrae el metal. Un imán siempre va a atraer un metal. Esa misma fuerza se dice con nuestros pensamientos. No vemos esa energía, no la prácticamente ni la conocemos, pero sí existe y sí atrae nuestros resultados. Si no, ¿por qué crees que el libro Piensa y hágase rico no es trabaja y hágase rico? Es piensa y hágase rico, o sea, es pensar, no es trabajar, sino es pensar. Otro concepto que también nos invita a este libro es perdón que por aquí lo tenía anotado, allá. Esa que como nuestra definición, nuestra propia definición es, así será nuestro mundo exterior. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú le pones una definición de éxito. No sé para ti qué significa éxito, pero puede ser libertad financiera, estar feliz con mi familia y ayudar a muchas personas, por ejemplo. Eso puede ser una definición de éxito. Otra definición de éxito puede ser tener salud y vivir feliz y ya. Son diferentes definiciones de éxito y esto es otra cosa muy, muy importante que en ocasiones nos confundimos y es ponle tu propia definición a esa meta que quieres cumplir. Si tú no sabes qué significa éxito para ti, si tú no sabes qué significa fracaso para ti, porque también no sabemos qué significa para nosotros fracaso, que bueno, en realidad para mí no existe, sino son acumulaciones de errores, pero si no sabemos qué es cada cosa, si no sabemos quiénes somos nosotros también, porque en ocasiones nos preguntan, ¿qué es ser mujer o qué es ser hombre? Yo, la verdad, no me he sentado a encontrar bien la respuesta, pero no es lo que comúnmente llamamos como que, bueno, ser mujer, pues es tener cabello, no, o sea, ser mujer es algo muchísimo más profundo y si no nos conocemos primero a nosotros mismos, si no sabemos qué es eso que queremos lograr, pues no lo traeremos porque precisamente los pensamientos atraen tus resultados. Si tú no sabes qué es lo que estás pensando, si tú no sabes qué es ese resultado que quieres, pues no lo vas a traer. Así es, para ese tema de los resultados que tú hablas, es muy importante escribir lo que se quiere lograr. Para eso es súper recomendable hacer un diario. Yo antes decía, ¿verdad? Hacer un diario es como para mujeres, escribir qué les pasó, la miraron feo, la miraron mal. Y resulta que eso es muy importante porque el diario es una contribución para ser una mejor persona cada día. ¿Para qué yo utilizo mi diario? Además de que lo utilizo para dar gratitud, trazo mis objetivos y al final del día digo qué objetivos cumplí, qué objetivos no cumplí, en qué fallé, en qué me fue bien, me autocalifiqué. Entonces, al autocuestionarme, pienso en qué debo mejorar para el día de mañana. El diario es muy importante para el crecimiento y desarrollo personal y es muy difícil coger ese hábito porque uno empieza con mucha emoción, pero después se cae.
y vuelve y empieza, y vuelve y se cae. Entonces, para fijar los objetivos es importante escribir, imaginárselos como ya cumplidos, así como tú lo decías al principio de este live, imaginarse ya viviendo ese sueño. Que yo soy un importante emprendedor y hacer esos sueños propios, montarse una película de que ya lo estoy cumpliendo, quienes están conmigo disfrutando ese momento, ponerle colores, ponerle aromas. Si uno está comiendo en esa película que se está montando, imaginarse la comida, degustarla, y eso ayuda muchísimo en el tema de mentalidad. Pero para cambiar ese tipo de mentalidad, uno primero tiene que ser consciente de los errores que está cometiendo. Si no somos conscientes, pues vamos a seguir, como dice Laín, igual que un corzo flotando en alta mar, para donde nos lleven, como las ovejas blancas. Yo creo que tu mamá, yo, somos las ovejas negras de nuestras familias, porque siempre vamos para lados diferentes, y es bueno ser la oveja negra, no tragar entero, no comerse el cuento. Por eso es importante leer, porque el que no lee está obligado a creer todo lo que le digan, agachar la cabeza todo el tiempo. Cuando tú lees y te quieren meter un paquete chileno, uno dice, no, eso no es por ahí. Esa es la ventaja. Súper, Fe. Eso que comentas de sernos conscientes de los pensamientos, precisamente en el libro hablan de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la mentalidad fija? La que nos dice, no, mira que estamos bien, quedémonos en nuestra zona de confort, mira que si sales te puede pasar esto, esto, esto. Comúnmente mi mamá dice que cuando salimos de nuestra zona de confort, afuera emergen mundos mejores. Entonces, eso que dices de la mentalidad fija, hay un ejercicio muy chévere que comentan, es el mismo que tú dices, escuchar a tu mentalidad fija, escuchar qué dice ella, o sea, qué excusas pone, porque a veces son tan ilógicas, en serio, como que, ¿por qué no estás leyendo? No, porque tengo sueño. ¿Y por qué tienes sueño? No sé, porque sí. Y ya, o sea, son tan ilógicas que si nos detenemos a escucharla, nosotros diremos, oiga, si no tiene sentido, ¿por qué no la cambio? Entonces, el primero sería escucharla, desde la mentalidad de crecimiento, ¿no? Claro, porque si la escuchamos desde la mentalidad fija, pues diremos, no, sí tiene razón, hagámosle caso. Entonces, escucharla desde una mentalidad de crecimiento. Luego, analizarla también desde una mentalidad de crecimiento, porque si la escuchamos desde una mentalidad fija, la analizamos desde una mentalidad fija, pues seguiremos en la mentalidad fija. Y lo tercero es responder desde una mentalidad de crecimiento. Mira lo que hicimos, la escuchamos desde una mentalidad de crecimiento, escuchamos a la mente fija, pero respondimos desde una mentalidad de crecimiento. Eso es lo que dices de lo que hacernos consciente. Claro, tiene todo sentido, porque si nosotros seguimos así como en automático, por decirlo así, seguimos haciendo lo mismo, los mismos patrones, los mismos resultados, porque si no cambiamos los patrones, perdón que me confundí, no cambiaremos nuestros resultados. Seguiremos en el mismo esquema como una rueda. Tú la impulsas y si la sigues impulsando, pues ella va a seguir rodando. Pero si tú la paras de impulsar, pues en algún momento va a tener que parar. Obviamente, pues como tú anteriormente la estabas impulsando, va a seguir, pero en algún momento va a tener que parar. Eso mismo debemos hacer con nuestros pensamientos. No seguir como empujándolos para que sigan siendo más y más grandes, sino detenernos, escucharlos y responder desde una mentalidad de crecimiento. Eso me impactó muchísimo el libro, porque nos invita a cambiar desde la raíz, no desde superficialmente, porque también en estos días investigaba sobre código simbólico, y en las investigaciones de código simbólico dicen que no te quedes con las respuestas superficiales, porque la gente es, por ejemplo, ¿por qué haces dieta? ¿Por qué haces ejercicio? No, porque es saludable. Ok. Y la gente se queda con eso y hace todo el esquema de marketing como nos explicaban ahí en base a eso. Pero hay que ir más profundo. ¿Y por qué es saludable? Porque acelera mi ritmo cardíaco, respondía ella. Pero, ¿y por qué eso es saludable? Y ella decía, porque quema calorías. Y uno, ok, pero no era porque fuera saludable, sino porque quema calorías. Y sigue aún más profundo, ¿y por qué es eso importante? Y ella decía, porque me ayuda a verme bien. Ok, entonces el tema no era de que fuera saludable, sino de que verse bien. Y entonces uno sigue más profundo, ¿y por qué quieres verte bien? No, es que la gente me acepta así. Entonces llegamos a la raíz del problema y uno puede seguir ahí trasfondo y uno llega a una impronta terrible de la niña que la
mejor dicho, la improntaron súper feo. Bueno, impronta es un momento de tu vida, una serie de experiencias juntadas con emociones súper fuertes. Y nos damos cuenta que no es lo superficial que vemos, como por ejemplo en el caso yo me vi No soy tu gurú de Tony Robbins, es un documental, perdón, que recomiendo muchísimo, donde el Brutal. problema de la niña era de que estaba haciendo dieta. Ella sí aceptaba que estaba haciendo dieta, pero porque era saludable también. Se dio cuenta, fue tan profundo que se dio cuenta que era porque el papá no la amaba. ¿Cómo que tiene que ver Dios no hacer dieta con que el papá no lo ame a uno? Y es que de nosotros, bueno, en mi caso pues no soy tan adulto, pero ustedes de adulto en ocasiones como que van poniendo fronteras y van haciendo más grande eso y más grande y llegan a algo que es tan superficial que ya tienen que ir quitando capas y capas como de una cebolla para llegar al fondo y saber que no era eso, era otra cosa totalmente diferente. Entonces también ese tema de cambiar nuestros pensamientos es súper, súper, súper interesante. Sí, ahí dijiste varios puntos claves. Eso de los por qué, hay una teoría o un método, no recuerdo en este momento quién es el autor, pero es los 7 porqués. Cuando uno llega bien al fondo y encuentra lo que en realidad uno está buscando. Y ahí se da uno cuenta, diga, no, esto no era lo que yo quería, entonces vámonos para otro lado. Y ese método, los 7 porqués, es muy bueno. 2, ¿cuál es la función de nuestro cerebro? Protegernos. ¿Protegernos de qué? De las cosas nuevas, de los retos, de salir de esa zona de confort. El cerebro es, como dicen muchas personas, o somos un animal de costumbres. El cerebro le da miedo experimentar cosas nuevas porque donde está se siente protegido. Entonces, ¿cuál es la función? Protegernos a nosotros de cualquier riesgo. Cualquier idea nueva que uno quiere, uno se ilusiona, pero el cerebro le está diciendo, no señor, no lo haga porque le puede pasar esto, le puede pasar esto. Entonces, es mejor que se quede aquí quietico, no lo haga. Y la mayoría de veces le hacemos caso a nuestro cerebro. Ese es el reptiliano, que tiene más de 2000 años de creación. Entonces, ese tema de las creencias y lo que tú decías de estar pendiente de los pensamientos, mirándolo desde otro punto de vista, eso es lo que Laín García Calvo dice que es la oración, el orar. Orar es estar consciente de lo que pensamos constantemente, cosa de que si se nos viene algún pensamiento negativo, ya somos conscientes y automáticamente cambiamos el chip y seguimos para donde vamos. No nos dejamos llevar por esa protección absurda que tiene nuestro cerebro reptiliano de mantenernos en el mismo lugar. Por ejemplo, yo en diciembre, tú sabes que yo tomé la decisión, en enero tomé la decisión de salir de mi zona de confort, empezar un mundo nuevo. El cerebro me decía, no lo haga. Yo estaba que lo hacía hace rato, pero siempre le hacía caso a mi reptiliano. Entonces, cuando uno ya es consciente y hace a un lado lo que ese pensamiento le dice a uno y empieza a escuchar aquí la voz de tu alma, lo que dice Laín García, o tu yo interior, tu voz interior, las cosas son diferentes. Súper Fede. Mira que eso, para eso hay una explicación súper chévere. Esta es de Jürgen Klarik y dice que, bueno, eso es como una metáfora, por decirlo así. No tengo datos exactos, pero es como una asimilación de lo que sería. Entonces, tu cerebro siempre quiere ahorrar energía, ¿no? Eso es instinto, como decías tú, eso es instintivo, nuestro cerebro reptiliano de años y años y años, y en estos días que estaba en clases de historia yo veía que el humano neandertal, desde esa época venimos, ahorramos energía, y eso que en esa época eran nómadas. Entonces tenían que perseguir a los mamuts en esa época, o a las hienas, creo que era también que existían, perseguirlas, y en el camino pues recolectaban comida. Entonces, desde esa época, desde el humano neandertal, que no fue el primero, fueron sus antecesores, también el Homo sapiens, los antecesores del Homo sapiens, que fue el humano neandertal, y de ahí para atrás, todos ellos vienen ahorrando energía, porque pues en esa época era la era de hielo,
donde se tenía que ahorrar energía, sino prácticamente te morías. Y hay una explicación muy chévere la que te decía, no es exactamente como yo la voy a decir, es una asimilación, pero es más o menos para explicar el concepto. Entonces, por ejemplo, tú cuando estás en tu zona de confort gastas 2 kilowatts de energía de tu cerebro. Cuando estás en zona de aprendizaje, gastas 4 kilobytes de energía. Pues cuando estamos leyendo, no es que estemos ni haciendo ejercicio ni nada de eso, pues estamos leyendo. Sí estamos entrenando nuestro cerebro, pero no estamos en una actividad física muy fuerte. Cuando vas a cambiar, gastas 28 kilobytes de energía. Y el cerebro no quiere gastar energía. Entonces, imagínate, si estás en tu zona de confort, 2 kilobytes de energía. Cuando aprendes, 4 kilobytes de energía. Por eso tampoco queremos aprender muy seguido, no queremos hacer eso. Y cuando cambiamos es 28 kilobytes de energía, ya les digo, es una asimilación, pues obviamente el cerebro no va a querer cambiar, o sea, el cerebro no va a estar a tu favor al principio, ¿no? Porque cuando ya tú lo vas entrenando, él es como que vamos los dos y cambiamos. Pero al principio pues no va a ser así, al principio va a ser muy difícil cambiarlo por lo que te decía, desde esa época pues venimos con eso que no queremos cambiar. Y en estos días para españolas, perdónenme que aquí está el viento terrible y nos cerró una puerta, me asustó. En estos días hacía un ensayo para español donde hablaba de por qué los adolescentes mienten. Entonces muchos papás se encuentran con este problema. Bueno, yo también miento en ocasiones a mi madre y dicen, pero ¿por qué los adolescentes mienten? Bueno, en general toda la vida mentimos. Alguna vez nosotros hemos mentido, de niños, de grandes, de pequeños, en cualquier momento hemos mentido. ¿Por qué se produce esto? Porque el instinto no se quiere sentir culpable, o sea, quiere evitar el dolor. Entonces, por ejemplo, un niño rompió algo, entonces él sabe que no se quiere hacer responsable de eso y por eso miente, aprende a mentir, porque nosotros no nacemos mintiendo, eso es puro instinto. No sé si te has dado cuenta, bueno, en mi caso yo empecé a mentir a los 7 años, más o menos, o sea, más seguido, ¿no? Porque obviamente pues de chiquita yo mentía, pero no tanto. ¿Sabes por qué es? Porque el córtex como por decirlo así, se amplía a los 7 años. Ese es un tema que me apasiona muchísimo. No sé si les he contado, pero yo en una época de mi vida estudié neurología y es súper chévere esto. Entonces, el córtex se activa más productivamente a los 7 años. Por eso es que los niños empiezan a mentir a los 7 años. Y yo en el artículo decía, y también es porque estamos formando nuestra identidad. Entonces nosotros no sabemos si vamos a ser serios, si vamos a ser divertidos, entonces estamos experimentando precisamente por eso, por el instinto. Y justo estábamos hablando de cambios en el cerebro y de nuestros pensamientos. Hay un tema que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse y generar nuevas redes neuronales. Entonces la neuroplasticidad es algo que si lo entendemos, la podemos utilizar a nuestro favor y es un tema también muy chévere. Es que el cerebro se presta para todo ese tipo de cosas, porque el cerebro, como tú lo acabas de decir, neuroplasticidad, el cerebro se estira, tiene la capacidad de amoldarse a lo que uno le exija. Generalmente estamos sometidos a lo que él nos diga y nos exija. Instinto. Pero cuando tú le empiezas a exigir, él tiene esa capacidad de empezar a ceder. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer, yo iba en el tercero o quinto renglón, no terminaba el primer párrafo y ya estaba empezando a cabecear, porque el cerebro no quería hacerlo. Y me fue exigiendo, aunque mi exigencia fue fuerte porque yo estaba buscando un tema específico, entonces yo me obligaba, apenas estaba empezando a quedarme dormido, iba y me ponía agua fría en la cara y volvía a leer, volvía a cabecear, cogía el libro, me iba por la calle. Es complicado. Pero una vez tú empiezas a meterle cosas nuevas a tu cerebro, a él le empieza a gustar y empieza a ceder y empieza a darte más espacios para que hagas con él todo lo que tú quieras. Porque el cerebro, si tú lo entrenas, pues se vuelve el mejor aliado tuyo y tienes la capacidad de crear todo lo que se te antoje. Absolutamente todo. Porque nosotros, como lo dice la Biblia, lo dice Jesús, tenemos la capacidad de crear. Muchas personas se burlan de esta frase o de este concepto, pero es cierto, nosotros tenemos la capacidad de crear todo lo que queramos. Somos los autores de nuestra vida. No sé si tú te viste, o alguno de los que está viendo este live, una película de nombre Click, con Adam Sandler. No.
No, no me Uy, la... ¿Me es una confirmas el película, nombre, perdón? Que no te escuché muy bien. Click, con Adam Sandler. No. Es una película donde el tipo controla su vida con un control remoto. Wow. Yo asimilo ese control remoto con mi cerebro. Y el tipo pasa toda la película, toda su vida, acelerando o adelantando, retrocediendo, pausando, porque hay cosas que no quiere ver, hay cosas que no quiere vivir, hay cosas que no quiere sentir. Cuando está en el lecho de su muerte, el ángel negro de esa película, el protagonista le hace el reclamo al ángel negro, es culpa tuya. Y él le saca el reparto de la película y ahí dice todo, autor fulanito, escritor fulanito, guionista fulanito. Nosotros somos los creadores de toda esa película, muy buena, se los recomiendo. Click con Adam Click, Sandler. ¿cierto? Click. Súper, me la voy a ver. Click. Muy buena. Eso está en Netflix. Súper, súper chévere Muy ese buena que película. del control remoto y era un tema que decíamos ahorita, de que si tú alías a tu mente, por decirlo así, lo haces tu amiga, pues te va a funcionar muchísimo. Así como ella quiere ahorrar energía, también en algún momento pues no, tiene que sacarla. Porque literalmente en estos días mi hermano decía que un gorila es como que existe algo energía que no se puede tocar. Y literalmente es así, o sea, existe algo energía que si yo la toco pues me muero prácticamente. Esos son los gorilas, pero pues ya fuimos evolucionando y tenemos, como les decía ahorita, los humanos neandertales tuvieron una capacidad muy chévere y es más cavidad craneal. Nosotros no veníamos con esta cavidad craneal, nuestro cerebro era como así de chiquito. Entonces, al ir creciendo lo que tú decías, lo que decíamos de la neuroplasticidad, al irse exigiendo, literalmente como que fue agrandando, me imagino yo, no lo he estudiado a fondo, y fue ampliando su capacidad craneal. Entonces, ese tema de manejar la vida con un control sería muy chévere y lo podemos hacer porque, como decían en estos días, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, por decirlo así, o del universo, en lo que tú creas, divinidad, como lo prefieras llamar. Entonces, nosotros somos totalmente abundantes. Somos eso. Nosotros, por decirlo así, tenemos el derecho divino, como dicen algunos mentores, de eso. Entonces, solo es reclamarlo, solo es decir, creérnosla. Como decíamos al principio, sentir las emociones que de lo que vamos a realizar. Y bueno, Fe, yo creo que vamos finalizando. No sé si tengas algo más que decir, algo más que aportar. Muchísimas gracias, de verdad, como te dije al principio y lo he repetido muchísimo, pero lo tengo que volver a decir. Es un honor tenerte aquí, una persona que admiro muchísimo por todo lo que has hecho. Y bueno, no sé qué quieras decir. No, gracias a ti. Pues ahí ustedes tienen a Carol Donado, arroba Carol Donado es tu Instagram, ¿verdad? Carlos Donado Castillo. Arroba Carol Donado Castillo. Ahí ustedes tienen una niña de 13 años impresionante. Ya se dieron cuenta de los temas de conversación de ella. No son comunes en adolescentes, aunque tiene una escuela, una mentora tremenda que es la mamá y el papá, y están ahí todo Ahí el sí como tiempo. tú no eres el único que tiene las orejas estiradas. Yo tengo las orejas No, eso es cierto. que yo tengo todo estirado también de esos jalones que me pegan a veces. El cabello lo tengo largo gracias a ella. Entonces, mira que es un aprendizaje y conversar con una persona de esa edad, de estos temas, pues es muy enriquecedor también. Es una niña que le gusta estudiar, le gusta leer, es una niña muy culta. Deben seguirla en sus redes sociales. Es un aprendizaje. ¿Tienes un canal en YouTube? ¿Cuál es tu canal? Carol Donado Castillo también. Y el título del canal. Carol Donado Castillo, así se llama. Es marca personal. O sea, aparece el nombre Carol Donado Castillo y ahí te sale. Yo Ok, lo tengo, sin embargo, por si acaso, yo lo tengo en mi feed de Instagram. Ese es el link que está ahí. vale. No, muchas gracias a ti, mi querida Carol. Una conversación muy agradable, muy chévere, muy difícil encontrar personas en las que uno pueda conversar de esa manera. Muchas gracias por invitarme a este live, porque este live es de ella, no es mío. Lo que tocó hacerlo en el mío porque no me aceptan
hacer en vivos conmigo desde otra cuenta de Instagram, no me aceptan, no sé por qué. Este like es de ella, el invitado soy yo. Muchísimas gracias, mi querida Carol. A ti, Fede, muchísimas gracias, que estés súper bien. Feliz noche. A todos Dios te también los que se bendiga conectaron. y a Muchísimas ustedes. gracias. Chao.